So, today I want to talk to you about a very important subject, Bueno, hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante, something I've been thinking about for 25 years. algo que tengo en mente desde hace unos 25 años. As you can see, the title of my presentation is The Bible and the Intellect, How to Love God with the Mind. Como pueden ver, el título de mi presentación es La Biblia y el intelecto, cómo amar a Dios con la mente. Of course, that's stating the issue positively. Por supuesto, lo estoy diciendo de una manera positiva, The original title was Anti-Intellectualism and the Bible. pero el título original era el antiintelectualismo y la Biblia. So, my comments today, I want to present a serious issue, Así que en mis comentarios hoy quiero presentar un tema muy serio, anti-intellectualism among Christians, el antiintelectualismo entre los cristianos. then suggest a solution, Después quiero sugerir una solución and lastly provide some advice about application. y al final darles unos consejos acerca de la aplicación. Now, I realize that many of you here don't really need to attend this workshop Sé que muchos de ustedes no necesitan venir a esta presentación because you're here. porque ya están acá. You are already concerned about anti-intellectualism. Es algo que ya les preocupa. You already want to love God with your mind. Ya quieren amar a Dios con sus mentes. And so for some of you, what I will say is basic, Así que quizás para algunos de ustedes lo que digo es muy básico, but we must begin somewhere. pero en algún momento necesitamos, o en un lugar necesitamos empezar. And Lord willing, something dynamic will emerge from our time together. Y Dios mediante, algo dinámico surgirá de nuestro tiempo juntos. Now, I want to begin with a story. Quiero empezar con un cuento, con una historia. Many, many years ago, in the distant past, Hace muchos años, en el pasado muy lejano, there was a very important meeting. hubo una reunión muy importante. It was a strategic planning setting, Una reunión de planificación estratégica. and the participants were demons. Y los participantes eran demonios. That's where they met. Acá era la sala de reunión. They had a whiteboard Tenían un pizarrón blanco and every technology we needed. y toda la tecnología que necesitaban. The leader explained that Satan wanted new ideas and strategies, Y el líder explicó que Satanás quería nuevas estrategias y nuevos líderes. and the group was told to brainstorm together. Y les dijo a los presentes que se pongan a pensar. Let me read to you from a record of the meeting. Voy a leer los minutos. One especially clever demon had a very innovative idea. Un demonio muy especial tuvo una idea interesante. That's his picture. Ahí tenemos la foto. Doesn't he look clever? Es muy inteligente, ¿no? A little nerdy. Es un poco goma. Okay. He said, Él dijo, my plan consists of two parts. mi plan tiene dos partes. First, we must lead Christians to redefine spirituality. Primero tenemos que llevar a los cristianos a redefinir la espiritualidad. They must come to believe that spirituality is private and emotional. Deben llegar a pensar que la espiritualidad es privada y personal. It will be something they feel, Es algo que van a sentir, but never anything they think. pero no va a ser algo que piensen. We can also teach them that spirituality exists También les podemos enseñar que la espiritualidad existe to promote self-development and self-fulfillment. para promover la autorrealización. He continued and said, Y siguió diciendo, part two has two parts. la parte 2 tiene dos partes. First, we will introduce the dimensions of the sacred and the secular. Primero vamos a presentar las dimensiones de lo sagrado y lo secular. No longer should they believe that their gospel, Ya no van a pensar que su evangelio, what we call heresy, lo que nosotros decimos que es heresía, applies to all of life. se aplique a toda la vida. It will only apply to their personal and private religious experience. Solo se va a aplicar a su experiencia privada espiritual. And he said, this is how it will operate. Así va a funcionar. Since the new spirituality is individual and subjective, Ya que la nueva espiritualidad es subjetiva y personal, Christians will progressively neglect all exterior dimensions. de a poco los cristianos van a empezar a abandonar, a descuidar las dimensiones External. externas, Like society and worldview. como la sociedad,
como la cosmovisión, because these are secular and intellectual in character. porque son cosas seculares, son cosas, ay, perdí la palabra, Secular and intellectual. intelectuales. They will focus on themselves and their families. Van a enfocarse en ellos mismos y en sus familias. And they will view Sunday and church as sacred. Y van a ver los domingos y la iglesia como cosas sagradas. But Monday through Saturday is secular. Pero lunes a sábado es secular. And as a result, they will develop two modes of thinking. El resultado va a ser que van a desarrollar dos maneras de pensar. One set for spiritual times and actions, Una manera para los momentos espirituales, para las acciones espirituales, and another set for secular times and actions. y otra manera de pensar para momentos seculares y acciones seculares. Okay, un momento. Perdí mi página. Oh, perdón. The other aspect of part 2 is the most important. Y ahora el segundo aspecto de la parte 2, y es el más importante. Because of the sacred-secular divide, Debido a esta división de lo secular y lo sagrado, we will train them to think vamos a entrenarlos a pensar only during Monday through Saturday. solo de lunes a sábado. In the secular realm, with reference to their jobs and practical issues. En lo secular, en cuanto a sus trabajos y sus temas seculares. In fact, we'll make them afraid to think. De hecho, vamos a hacer que temen el pensamiento. They will believe it is more spiritual not to use their brains. Van a llegar a pensar que es más espiritual no usar sus cerebros. So, we'll make them stupid and irrelevant for society. Vamos a convertirlos en unos tontos irrelevantes para la sociedad. And practically speaking, they will give the world to us. Y para decirlo sencillamente, nos van a entregar el mundo. We will do the thinking. Nosotros vamos a pensar. We will implement our agenda. Vamos a implementar nuestras agendas. We will use our representatives Vamos a usar nuestros representantes and our methods y nuestros métodos to achieve our strategic goals. para lograr nuestras metas estratégicas. Now, this is, of course, an imaginative story, isn't it? Por supuesto, esta es una historia inventada, ¿no? It's just a fantasy. Es una fantasía, Or is it? ¿o no? Does it represent anything real? No representa nada real. But have we, in fact, become stupid and irrelevant as Christians, like the demon said? Pero de hecho, como cristianos, ¿hemos llegado a ser tontos irrelevantes? Do we view reality through a sacred, secular lens? ¿Vemos la realidad a través de una lente secular y sagrada? Do we ignore worldview? ¿Ignoramos la cosmovisión? Is our spirituality focused on feeling and experience, ¿Nuestra espiritualidad se enfoca en sentimientos y experiencias rather than thinking? y no en el pensamiento? Now, in my home country, the United States, Ahora, en mi país, en Estados Unidos, though I've lived here now almost 8 years, aunque hace casi 8 años que vivo en Argentina, I know that many evangelical leaders believe this is so. sé que hay muchos líderes evangélicos que creen que es así. They are shocked and discouraged by the level of biblical and theological ignorance among Están believers. asustados y muy desanimados por la falta de intelectualismo entre los líderes cristianos. They are very concerned about the mixture of idolatry in the gospel. Están muy preocupados por la mezcla de evangelio con idolatría. I know the evangelicals here Sé que muchos evangélicos acá en Argentina have little influence in the public realm tienen poca influencia en el mundo público or in the educated classes. o en clases escolares, educativas. I know that Freudianism, naturalism, and Marxism Sé que el naturalismo, el freudanismo y el marxismo are dominant worldviews in some faculties. son cosmovisiones dominantes en algunas facultades. A leading pastor told me, Un pastor líder me dijo, one reason Christianity has little impact una razón por la cual el cristianismo tiene poco impacto among the intelligentsia entre los inteligentes o los intelectuales is because so few evangelicals possess high academic training. es porque tan pocos cristianos llegan a un nivel académico alto. I wonder,
Are there any prominent artists or musicians Me pregunto, ¿hay músicos o artistas prominentes who clearly articulate the biblical worldview? que articulen claramente la cosmovisión bíblica? How many scientists, politicians, or sociologists ¿Cuántos científicos, sociólogos, políticos do their work motivated by and informed by the Bible? trabajan motivados e informados por la Biblia? I know that a high percentage of pastors has very little theological training. Sé que un alto porcentaje de pastores tienen poco entrenamiento teológico. I know that many parents are deeply concerned about their children losing faith Sé que muchos padres se preocupan profundamente porque sus hijos pierden la fe, pierdan la fe. when exposed to different worldviews at the university. Cuando se encuentran con cosmovisiones diferentes en la universidad. Parents have told me that churches Muchos padres me han dicho que las iglesias do not prepare young people for the future. no preparan a los jóvenes para el futuro. Here's a little quiz. Ahora les voy a hacer una prueba. What do Christians know about the atonement? ¿Qué saben los cristianos acerca de la expiación? How about human beings as the image of God? O el ser humano como la imagen de Dios. Do people know about the intellectual, psychological, and social impacts of sin? La gente, los cristianos conocen los impactos sociales, psicológicos y Social impacts. sociales del pecado About common grace or general revelation, religion, or worldview? o la gracia común, la religión, la revelación general y la cosmovisión. Can they explain the inerrancy and inspiration of Scripture? ¿Pueden explicar la infabilidad de las escrituras? Do they understand the Apostles' Creed? ¿Entienden el credo apostólico? What does the Bible teach about suffering and death and evil? ¿Qué enseña la Biblia acerca del sufrimiento, la muerte y el mal? About idolatry, heaven, and judgment? O acerca de la idolatría, el cielo y el juicio. Just to name a few. Solo para nombrar algunos temas. Christians here tell me that they do not like an intellectual approach to the Bible. Muchos cristianos me han dicho que no les gusta un abordaje intelectual acerca de la Biblia. Argentines, they say, are very pragmatic thinkers. Dicen que muchos argentinos son pensadores muy pragmáticos. They much prefer practical teaching and application. Prefieren lo práctico, la aplicación. In other words, they like how and when thinking Quieren saber cómo o cuándo, rather than what or why thinking. pero no qué o por qué. The problem is, El problema es, the Bible does not share this perspective, la Biblia no comparte esta perspectiva nor does church history. y la historia de la iglesia tampoco. In the Bible, there is no separation En la Biblia no existe ninguna separación between theory and practice, entre la teoría y la práctica, theology and application. entre la teología y la aplicación. Let me give you two brief illustrations about the limitations of Les voy a dar dos ilustraciones de las limitaciones de how and when thinking. el cómo y cuándo manera de pensar, la manera de pensar en cómo y cuándo. Imagine if a surgeon tells you, Imagínense si un cirujano le dice, I will remove your appendix, te voy a sacar el apéndice. but he only knows surgical technique, Conoce las técnicas quirúrgicas, but very little about anatomy. pero no sabe casi nada de la anatomía. Or imagine a pilot who says, I will fly you to Miami, O imagina si un piloto dice, los voy a llevar a Miami, but he only knows about takeoff and landing. pero solo sabe despegar y aterrizar. He never studied aerodynamics. Jamás estudió la aerodinámica. Would you entrust your lives to them? ¿Pondrían sus vidas en las manos de estas personas? Now listen to this question. No. Ahora escuchen esta pregunta. Should anyone trust us ¿La gente tiene por qué confiar en nosotros? if we are misinformed or ignorant? Si somos mal informados o ignorantes. Should people trust our message ¿Deberían confiar en nuestro mensaje if we do not know why and what we believe? si no sabemos por qué creemos y qué creemos? Here are brief illustrations of the link between theory and practice in the Bible. Y acá hay algunas ilustraciones breves del lazo entre la teoría y la práctica en la Biblia. Wisdom is the ability to apply knowledge
in a righteous and effective way. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de una manera recta y efectiva. It is impossible to separate skill or application Es imposible separar la capacidad o la aplicación from the knowledge or theory del conocimiento o la teoría without losing effectiveness or holiness. sin perder la santidad o la efectividad. John wrote, Juan escribió, "We love because he first loved us." amamos porque Él primero nos amó a nosotros. It is impossible to love effectively Y es imposible amar eficazmente if we do not understand Christ's love for us si no entendemos el amor de Cristo para nosotros and the theology of the cross. y la teología de la cruz. And Paul wrote, Y Pablo escribió, "I appeal to you therefore, brothers," I'll just read the scripture. "I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind." lo leo en español. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. The key word is therefore, La palabra clave es así que. meaning, quote, "Based on what I have just said, the application is," Está diciendo basado en lo que acabo de decir que es la aplicación. so we cannot be transformed in our minds Entonces no podemos ser transformados en nuestras mentes unless we first understand what Paul teaches in Romans 1 through 11. al menos que entendamos primero qué enseñó Pablo en Romanos 1 al 11. Theology and application work together. La teología y la aplicación van de la mano. Now, I wonder, how do non-Christians view evangelicals here in Buenos Aires? Entonces me pregunto, los que no son cristianos, ¿cómo nos ven a los cristianos aquí en Buenos Aires? Do they see us as ignorant and irrelevant? ¿Nos ven como ignorantes y irrelevantes? I wonder if they think like this atheist before she became a Christian. Quizás piensan como esta atea antes de convertirse al cristianismo. Ahora leo una cita en español. Dice, pensaba que la fe era irracional por definición y que implicaba creer en la verdad de ciertas afirmaciones sin fundamento alguno. Jamás se me ocurrió que podía haber un camino hacia la fe que involucrara hacer uso de la razón. Ni imaginé que hubiera evidencia que probara las doctrinas del cristianismo. Creer era como esperar un premio a la irracionalidad. Así es como sonaba la invitación evangélica a aceptar a Jesús para tener vida eterna en el cielo. Y el premio tampoco sonaba muy tentador. En el mejor de los casos, la fe era un delirio. En el peor de los casos, una hipocresía total. Quienes se hacían llamar creyentes eran hipócritas, o bien locos autoengañados. Si quieres considerar alguna de las afirmaciones de verdad que hacían los cristianos, me parecía una pérdida de tiempo. La imagen que tenía de la fe cristiana era la de un relato ficticio, ventajista y útil en términos políticos. Los cristianos eran personas a quienes veía débiles e incapaces de enfrentarse a la verdad. El cristianismo era un artilugio histórico o una mancha en la civilización moderna. Los cristianos eran anti-intelectuales lastimosos y sus misioneros eran colonistas de mente estrecha que extinguían las expresiones auténticas de las religiones autóctonas. Sus creencias eran completamente personales y subjetivas. That is not a very pretty picture, No es una imagen muy atractiva, but it's repeated all over the world. pero se repite en todo el mundo. So I want to continue with this theme a little longer Quiero seguir un poco más con este tema before we transition to the solution. antes de llegar a la solución. I think we should admit that at least we have a serious public relations problem. Creo que por lo menos debemos admitir que tenemos un problema muy grave de relaciones públicas. We can do a better job of expressing our faith, Podemos mejorar en la expresión de nuestra fe,
But I also believe that we have a real problem Pero creo que también que tenemos un problema real that can be defined as anti-intellectualism. que se puede definir como el anti-intelectualismo. And this is a failure to love God with the mind. Y es un fracaso de amar a Dios con la mente. It means to choose ignorance, Estamos eligiendo la ignorancia. to embrace misinformation, Estamos abrazados a la falta de información. to accept cultural idols, Aceptamos ídolos culturales. to neglect the church's prophetic voice, Descuidamos la voz profética de la iglesia. to fulfill society's negative stereotype of evangelicals. Y estamos cumpliendo el estereotipo negativo de la sociedad de los cristianos. To ignore God's wisdom Ignoramos la sabiduría de Dios and to deny God in the world of ideas. y negamos a Dios en el mundo de las ideas. Or more precisely, to deny God's honor in the world of O ideas. precisamente negamos el honor de Dios en el mundo de las ideas. If we do not know what we believe and why, Si nosotros no sabemos qué creemos y por qué, we cannot explain or defend it. no lo podemos explicar ni tampoco defender. We will also be influenced by popular ideas in the world. También vamos a ser influenciados por ideas populares del mundo. This produces harmful and idolatrous combinations Y eso produce una combinación idólatra. Bien, bien. Y nociva, gracias. For example, Jesus and Marxism. Por ejemplo, Jesús y el marxismo. This has a long, deep legacy in South America. Esta combinación tiene un legado muy largo en Sudamérica. Jesus and consumerism, Jesús y el consumismo, which is a tremendous idolatry in my society. que es una idolatría muy grave en mi país. Jesus and Freud, Jesús y Freud, Jesus and Trump, Jesús y Trump, and even Y Jesus and Perón. Jesús y Perón. In this case, Jesus Christ will never be sufficient as Lord and Savior. En este caso, Jesús nunca va a llegar a ser suficiente como Señor y Salvador. His word will never be trusted, Su palabra jamás será creída and our testimony will never be credible. y nuestro testimonio nunca va a ser creíble. Think about this. Piensen en esto. We invest many years and sometimes a lot of money Invertimos muchos años y a veces mucho dinero to get a university degree. para recibir un título universitario. Why? ¿Por qué? So that we can get a good job Para conseguir un buen trabajo that earns lots of money, y ganar mucho dinero, which gives us a better lifestyle, lo cual nos da una vida, un estilo de vida mejor, or maybe a quinta, o quizás una quinta, or an apartment at the beach, o un departamento al lado de la playa, or a trip to Disney World. o un viaje a Disney. And that's fine. Y eso está bien. But why is it wise to obtain a university degree Entonces, ¿por qué es sabio obtener un título universitario in order to exceed in this world, para avanzar en este mundo, but it is not necessary for Christians pero no es necesario para los cristianos to understand the biblical worldview? entender la cosmovisión cristiana? To put it another way, O para decirlo en otras palabras, we seek university education to prosper in this life, buscamos una educación universitaria para avanzar en este mundo, but we do not even seek a primary school education pero ni siquiera buscamos una educación primaria for biblical theological knowledge de conocimiento bíblico, teológico, that's profitable both for this world and the next world. que sirve tanto para este mundo como para el que está por venir. Now, during my time in Argentina, Ahora, durante mi tiempo en Argentina, I've grown to love the people and the nation. he llegado a amar a las personas y a la nación. I admire the great resilience and resourcefulness of the Argentine people Admiro mucho la resiliencia y el ingenio de los argentinos through many challenges and trials and suffering. en medio de muchas pruebas, mucho sufrimiento. Mira, también yo hablo un poco castellano. Yo me amo dulce de leche. Tome mate cada día sin azúcar. A veces yo puedo preparar un asado más o menos bien.
No, pregunta a mi esposa. Es la verdad. Y yo tomé mucho hepatalitina. Y yo sé importantes expresiones. Por ejemplo, cara dura. O mi esposa, cara de loca. O que salame. O que chanta. 10 puntos. Joya, olvídate. ¿Quién habla? Y varias expresiones lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, ojo. O, no sé. O, ¿quién habla? En cuando hay 2 manos es muy grave. ¿Quién habla? Así. ¿Ok? Entonces, cuidado, porque voy a entender todo. Pero, on the negative side, Por otro lado, el lado negativo, I have observed very little intellectual curiosity, he observado muy poca curiosidad intelectual, especially about theology or the biblical worldview. especialmente en cuanto a la teología o la cosmovisión bíblica. Many people seem to be content with a superficial or practical knowledge. Muchas personas se conforman con un conocimiento superficial o práctica. And in my experience, Y en mi experiencia, when people do desire to learn, cuando la gente sí desea aprender, their commitment to the process is weak. su compromiso al proceso es muy débil. There are so many cultural distractions. Hay tantas distracciones culturales. So, are we stupid and irrelevant, like the demon said? Entonces, ¿somos tontos y irrelevantes, como dijeron los demonios al principio? Or do we resemble the sons of Issachar, ¿O nos parecemos a los hijos de Isaacar? men who had understanding, theology, theory Hombres que tenían entendimiento, teología, teoría of the times and know what Israel should do? de los tiempos y sabían qué tenía que hacer Israel. So let me now tell you about the biblical solution. Entonces ahora voy a hablar de la solución bíblica. So let's begin with a passage from the New Testament. Empecemos con un pasaje del Nuevo Testamento. Do you have it by the chance? No, a ver. Okay. It's from Mark 12, 28 through 31. Marcos 12, 28 al 31. Jesus is asked, what is the greatest commandment? Y Jesús pregunta, ahí está, ¿cuál es el mandamiento más importante? And he answered, Y respondió O- Jesús, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. You shall love the Lord your God with all your heart, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma, and with all your mind, con toda tu mente and with all your strength. y con toda tu fuerza. So first let's define the terms. Entonces, primero definamos los términos. Heart refers to the center of our personality, El corazón es el centro de nuestra personalidad, our deepest motives, nuestros motivos más profundos, our real desires, nuestros deseos reales what we're willing to do. y lo que estamos dispuestos a hacer. Soul refers to our self apart from the body. El alma se refiere a nuestro ser aparte del cuerpo. It is who we really are, Él es quien realmente somos, our gifts and capacities. nuestros dones y capacidades. That survives death. Y eso sobrevive a la muerte. The soul includes the heart and mind. The soul includes the heart and mind. El alma incluye la mente y el corazón. Mind highlights our thinking capacity, La mente es nuestra capacidad de pensar, learning, analyzing, problem solving, aprender, analizar, solucionar problemas, curiosity, memory, and imagination. la curiosidad, la memoria, la imaginación. Strength refers to our ability to take action with the mind and body. Y la fuerza se refiere a nuestra capacidad de tomar acciones con nuestras mentes y cuerpos. The word in Hebrew means power or resources. En hebreo quiere decir poder o recursos. Sometimes was translated as money. A veces se traduce como dinero. So we are supposed to love God Entonces debemos amar a Dios with all our assets of every kind. con todos nuestros recursos de todo tipo. Physical, economic, gifts, and intellectual. Físicos, económicos, dones y lo intelectual. Love means total dedication and affection. El amar significa la dedicación y afección, afectividad total. Sí, dedicación.
exclusive devotion, and absolute obedience. Devoción exclusiva y obediencia absoluta. To love God means the exclusion of any rival or competing affection. Amar a Dios significa excluir a cualquier otro rival. And this means obviously idols are not permitted. Y por supuesto los ídolos no se permiten. And notice also the repeated use of the word all. Y noten también la repetición de la palabra toda. This indicates that every aspect of our being Quiere decir que todo aspecto de nuestro ser should be fully engaged in loving God. debe ser totalmente involucrado, dedicado a amar a Dios. The phrase, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one," La frase escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es this is covenantal language. lenguaje del convenio, del Pacto. pacto, gracias. Because of who God is as creator and Lord, Debido a quién es Dios como creador y Señor, and because of all he does for his people, y por todo lo que Él hace por su pueblo, the only acceptable response is total devotion, la única respuesta aceptable es la devoción total, with all aspects of one's being, con todos los aspectos de nuestro ser, which includes the mind. y eso incluye la mente. Now, notice how loving God manifests in real life. Ahora piensen en cómo o noten cómo el amar a Dios se manifiesta en la vida real. The heart is mentioned first Primero se menciona el corazón, because it is the motivational source of the love of God. porque es de donde proviene emocionalmente el amor para Dios, Then is expressed through acts of the soul, mind, and lifestyle. y se expresa a través de acciones del alma, de la mente y del estilo de vida. Notice there's no separation of theory and practice. Pero no hay ninguna separación entre la teoría y la práctica. Devotion to God begins in the motives La devoción a Dios empieza en los motivos and is expressed in thoughts, speech, and deeds. y se expresa en los pensamientos, el habla y las acciones. This passage teaches that the proper response to God's covenant Este pasaje nos enseña que la respuesta apropiada al pacto de Dios and his mission in this world y su misión en este mundo is love es el amor, for God and for others. para Dios y para los demás. Loving God requires unconditional loyalty. Amar a Dios requiere lealtad incondicional In every aspect of existence, en cada aspecto de la existencia, in accordance with his law, de acuerdo con su ley. including the intellect. Y eso incluye el intelecto. To love God is to desire, think, and behave Amar a Dios es desear, pensar y comportarse de tal manera on God's terms and for his glory. o comportarse según los términos de Dios y para su gloria. This is true spirituality, Esto es la espiritualidad verdadera and it includes thinking. y incluye el pensar. It involves the whole being in service and honor of God, Incluye el ser completo sirviendo a Dios and that includes the mind. y eso incluye la mente. Now, we can point out several implications. Ahora podemos señalar varias implicaciones. First, Christian spirituality is multidimensional Primero, la espiritualidad cristiana tiene varias dimensiones and includes the intellectual realm. y incluye el ámbito intelectual. It is not only about personal, subjective experience No se trata solamente de una experiencia subjetiva y personal or our self-fulfillment. o nuestra autorrealización. Second, Segundo, there's a sense that an ignorant or anti-intellectual believer is a contradiction in terms. ¿dónde estás? Da la sensación que un creyente, ignorante e anti-intelectual es una contradicción en sí mismo. Third, if we do have special intellectual gifts, Tercero, si tenemos dones espirituales especiales, or if we do have a calling to the life of the mind, dones intelectuales, o si tenemos un llamado especial a la mente, we can honor God by using our intellect. podemos honrar a Dios usando nuestro intelecto. Fourth, Christianity celebrates the life of the mind. Cuarto, el cristianismo celebra la vida de la mente.
Jesus was the most brilliant man who ever lived. Jesús fue el hombre más brillante que jamás vivió. Paul was a genius. Pablo era un genio. Thinkers like Augustine, Anselm, and Erasmus, Personas como Agustín, Anselm, Erasmo, Luther, Comenius, and Calvin, Lutero, Comenio, Calvin, Wesley, Edwards, and Wilberforce, Wesley, Edwards, Wilberforce, Kuyper, and C.S. Lewis Kuyper y C.S. Lewis had tremendous impact upon the church and the world. tuvieron un impacto tremendo en la iglesia y en el mundo. And this is not to mention Christian scientists and artists of all types. Y ni siquiera hablamos de los científicos y los artistas de todo tipo. Fifth, God will use whatever intellectual ability and knowledge we have. Quinto, Dios usará cualquier capacidad intelectual, cualquier conocimiento que nosotros tengamos. He is not asking us to become intellectual giants, No está pidiendo que seamos gigantes intelectuales, though some are called in this way. aunque llamamos a algunos de tal manera. He is only asking us to develop our individual potential. Simplemente está pidiendo que desarrollemos nuestra potencia personal And then use it. y que lo usemos. The only real qualification is our obedience. La única exigencia es nuestra obediencia And self-discipline to study. y el autodisciplina para estudiar. And sixth, he's also asking that we support those Y sexto, está pidiendo que apoyemos a aquellos who do have intellectual callings, que sí tienen un llamado intelectual. like university professors, researchers, and writers and scientists. Por ejemplo, profesores, investigadores, escritores, científicos. Support means spiritual encouragement, Apoyar habla de aliento espiritual, but it also means economic investment in our intellectual infrastructure. pero también se trata de una inversión económica en nuestra infraestructura intelectual, Such as schools, literacy, and curriculum, como escuelas, lectura, currículum, teacher training, libraries, and scholarships, capacitaciones de maestros, bibliotecas, becas and Christian study centers. y centros cristianos de estudio. But if we are honest, Pero si somos honestos, sometimes we prefer to be unaware and unknowing. a veces preferimos ser ignorantes y mal informados. We prefer our Christian ghetto Preferimos nuestro gueto cristiano and the religious marketplace of subjective experience. y el mercado de la experiencia subjetiva. We allow Subjetiva. ourselves Y nos permitimos to be distracted by the demands of our culture. ser distraídos por las demandas de nuestra cultura. We surrender to the trivial and negative Y nos rendimos ante lo trivial y lo negativo through social media, television, movies, a and través gaming. de los medios sociales, la televisión, las películas y los juegos. So, by way of contrast, consider this hymn about loving God with the mind. En contraste, consideren este himno acerca de amar a Dios con la mente. Rise up, O men of God. Levantaos, hombres de fe, Have de done Dios. with lesser things. Despojaos de vilezas. Give heart and mind and soul and strength Dad corazón, alma, mente y fuerza, to serve the King of Kings. y al Rey de Reyes servid. Rise up, O men of God. Levantaos, hombres de Dios. The church for you does wait. La iglesia os espera. Her strength unequal to her task. De fuerza carece para la tarea. Rise up and make her great. Dadle fuerza en su labor. And so this brings us to part 3, application. Y ahora llegamos a la tercera parte, la aplicación. If you believe that this problem, Si crees que este problema, I'm talking about anti-intellectualism and ignorance, el problema del anti-intelectualismo y la ignorancia, and the solution y la solución, to love God with the mind, amar a Dios con la mente, apply to you, si crees que esas cosas se aplican a vos, there is only one way to begin: entonces solo hay una manera de comenzar, repentance. el arrepentimiento. Turn from ignorance, Aléjense de la ignorancia as well as negative and abusive ways of thinking, y maneras de pensar que son negativas y abusivas. and turn to intellectual development.
y acérquense al desarrollo intelectual and the wise stewardship of your mind. y en la administración sabia de sus mentes. Now, when we think about change like this, Ahora, cuando pensamos en cambios como este, it is helpful to use the put on, put off language ayuda a usar el lenguaje ponerse y sacarse, expressed in Ephesians. que se usa en Efesios. For example, Por ejemplo, put on the new self, os vistáis del nuevo hombre, created after the likeness of God, el cual en la semejanza de Dios, in true righteousness and holiness. ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Put off the old self, Os despojéis del viejo hombre, which belongs to your former manner of life, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, and is corrupt through deceitful desires. que se corrompe según los deseos engañosos. So first, let's consider Entonces, primero consideremos put off your old ways of thinking. lo de despojarse o sacarse las viejas maneras de pensar. Begin with intellectual habits you should reject. Primero, los hábitos intelectuales que deben rechazar. Ask yourself, Pregúntense, where do I get my information? ¿de dónde saco mi información? And what kinds of information do I think about? ¿Y en qué tipo de información pienso? You should evaluate your sources of intellectual stimulation. Deben evaluar sus recursos, sus fuentes de estimulación, estímulo intelectual. Television, movies, and Facebook, for example. Televisión, películas, Facebook, por ejemplo, YouTube, gaming, and certain friends. YouTube, los juegos, ciertos amigos. You should probably greatly reduce the amount of time Es probable que deban reducir mucho la cantidad de tiempo and information you receive from these sources. que se dediquen a estas fuentes y que la información que reciban de estas fuentes. Second, turn off the faucet of triviality and vulgarity in your life. Tercero o segundo, cierren la canilla de la trivialidad y la vulgaridad en sus vidas. It's junk food for the soul. Es comida chatarra para el alma. It's an open intellectual sewer in your home. Es un... Ay, no me sale la palabra. Un estanque, perdón. Es un estanque... ¿Dónde estabas? Lo inventó y no está escrito. It's an Say it again. intellectual sewer Es un estanque intelectual in your home. en sus casas. Maybe it's violent films or sexuality. Quizás son películas violentas o la sexualidad. Stop amusing yourself to death No se entretengan hasta la muerte, with hasta la muerte, Facebook and YouTube. con Facebook y YouTube. And reconsider how many hours you invest each week Y reconsideren cuántas horas inviertan cada semana in watching football games on television. mirando partidos de fútbol. Third, and this will hurt, Tercero, y esto va a doler, control your technology. tomen control de su tecnología. Master your cell phone, iPad, and computer. Dominen su teléfono celular, su iPad, su computadora. When you hear a tone, Cuando escuches un pip, you do not need to respond immediately. no hace falta responder de inmediato. You have control, Vos tenés el control, not the machine. no la máquina. When you go to church, Cuando vas a la iglesia, remember whose house you enter. acordate en la casa de quién estás. Turn off your phone. Apaga tu teléfono. Stop messaging. Deja de mandar mensajes. Okay. I told you that would hurt. Dije que iba a doler. I can't find a page. Falta una hoja. 20. What happened to it? Perdí una página, perdón. Sí, no lo tengo en chiquitito. Pero no puedo leerlo. Voy a mis anteojos. Lo dibujo yo. Es demonios cyber. Los ciberdemonios. Esa es la Sí. hoja que falta. Ah, bien. Give me yours. Disculpe. No, Okay. no llegaste ahí What todavía. page before? Sí, yo puedo leer eso.
Lo que falta es en inglés. Another expression, qué tonto. Perdón, qué bobo. Third, learn to read again. Tercero, aprendan a leer de nuevo. There's a reason God gave us a book, Hay un motivo por el cual Dios nos dio un libro and that literacy and education is deeply connected to the gospel. y que la lectura y la educación tienen una conexión muy profunda con la Biblia. Read biographies of the great leaders of the church. Lean biografías de los grandes líderes de la iglesia. Read books and articles with insightful analysis of culture in the Bible. Lean libros y artículos con análisis profunda de la cultura y la Biblia. And fourth, begin to learn through your interests. Y cuarto, empiecen a aprender a través de sus intereses. Follow your curiosity. Sigan su curiosidad. What would you like to know more about? ¿Sobre qué te gustaría saber más? Are you an economist? ¿Sos economista? Find out what the Bible says about money and the poor. Entonces busca qué dice la Biblia acerca del dinero y los pobres. Are you a lawyer? ¿Sos abogado? Find out what the Bible says about justice and corruption. Entonces fíjate qué dice la Biblia acerca de la corrupción y la injusticia. Are you a teacher, scientist, or psychologist? ¿Sos maestro, psicólogo, psiquiatra, Or an artist, an actor, or a politician? artista, actor, político, Whatever. lo que sea? Find out how your interests, gifts, and passions Entonces averigua cómo tus intereses, pasiones y dones fit into God's plan for the world. se encajan con el plan de Dios para el mundo. And seek quality learning resources in Spanish. Y busquen recursos de calidad en español. Sixth, form learning communities, Sexto, formen grupos, comunidades de aprendizaje, like book clubs, clubes de lectura movie discussions, o charlas sobre películas, Bible studies, estudios bíblicos, groups focused on interest. grupos de interés común. Go to education classes in your church. O vayan a seminarios y clases que dan sus iglesias. Learning should not happen in isolation. No deberíamos aprender en aislamiento. This is an important question. Y ahora una pregunta importante. Do we glorify God ¿Glorificamos a Dios when we're ignorant or deluded, cuando somos ignorantes o ilusos or we're subject to bad information? o estamos mal informados? We do not. No, We do not. no. That's what I just talked about. Entonces, bueno, eso recién lo dije. Esto también. And finally, learn to pray with the scriptures. Y ahora aprendan a, ¿qué? With the scriptures. No, I missed the word before that. Learn to. Pray with the Aprendan a orar con las escrituras. Search me, O God, and know my heart. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. And see if there be, and try me and know my thoughts. Pruébame y conoce mis inquietudes. And see if there be any grievous way in me. Y ve si hay en mí camino malo. And lead me in the everlasting way. Y guíame en el camino eterno. Memorize this verse. Memoricen este versículo. And preach it to yourself every day. Y díganselo todos los días. Let me close with this. Voy a cerrar con esto. After I say what I'm about to say, Después de decir lo que estoy por decir, I'm going to show you 3.5 minutes of a famous film, les voy a pasar 3 minutos y medio de una película muy famosa, which is a very effective metaphor que es una metáfora muy efectiva for what we're talking about today. para lo que estamos diciendo hoy. The movie is the first Matrix movie. La película es la primera película del Matrix. Now, some of you are quite young. Algunos son muy jóvenes. How many know the first Matrix movie? ¿Cuántos conocen la primera película del Matrix? Oh, I feel very sad for the rest of you. Lo siento por los demás. To review for you, Para repasar, in the movie, human beings are completely manipulated. en la película los seres humanos son completamente manipulados And they are unable to perceive reality. y no pueden percibir la realidad. They lived in a virtual reality Vivían en un mundo, en una realidad virtual created for them, creada para ellos, when in the real world they were enslaved and totally passive. pero en el mundo real, en la vida real, eran esclavos y estaban siendo abusados. Sí. Satan does the same thing in this present
evil age, as Paul Y says. Satanás hace exactamente lo mismo en esta edad mala, como dice Pablo. He creates virtual realities Crea realidades virtuales that enslave and alienate us from God. que esclavizan y nos alejan de Dios. The devil manipulates with alternative gospels Manipula a través de evangelios alternativos and destructive worldviews, y cosmovisiones destructivas. idolatry and propaganda, Idolatría, propaganda, consumerism and ideology, consumismo, and many other ideologías tricks y muchos otros trucos he uses to capture our minds que usa para capturar nuestras mentes and to influence cultures against the truth. e influenciar a la cultura en contra de la verdad. Ignorance is one of his tactics. La ignorancia es una de sus tácticas Anti-intellectualism is one of his methods. y uno de sus métodos es el anti-intelectualismo. Why should we help him ¿Por qué debemos ayudarlo? with our intellectual passivity? Con nuestra pasividad intelectual. As followers of Jesus Christ, Como seguidores de Jesucristo, we cannot participate in or enable his agenda. no podemos participar en su agenda ni tampoco apoyarla. In the movie, En la película, Morpheus offered Neo a choice in the form of 2 pills. Morfeo le dio una opción, una elección a Neo a través de 2 pastillas. The blue pill enables us to stay the same, La pastilla azul le permitía seguir igual, to perpetuate the status quo, para perpetuar el status quo, to remain blissfully ignorant and unaware. seguir totalmente y felizmente ignorante. The red pill removes delusion, La pastilla roja quita la ilusión, manipulation, and la misinformation. manipulación y la malinformación. It causes us to discipline our mind. Nos lleva a disciplinar nuestras mentes. It enables us to become good stewards of our intellect. Nos permite ser buenos administradores de nuestro intelecto. So I've basically said everything this afternoon Entonces, ya dije todo esta tarde to ask you, which pill will you take? para preguntarles cuál de las 2 pastillas van a tomar. Are you going to take the blue pill or the red pill? ¿La azul o la roja? Gracias Dios. Gracias a Dios. I've taken the red pill. Yo tomé la roja And after more than 40 years of following Jesus, y después de más de 40 años siguiendo a Jesús, I'm so glad that I did. estoy tan feliz de haberlo hecho.